Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría pues agradeceros la maravillosa e inmensa acogida que ha tenido pues nuestro programa de membresía. Yo creo que, bueno, pues que hay que darle al César lo que es del César y a todos vosotros, pues muchas gracias porque en una semana pues os habéis unido, muchos de vosotros. Y bueno, ya tenemos iniciado un curso de magia astral, ya tenemos pues dos clases prácticas de astrología horaria con casos reales y dentro de poco pues vamos a empezar nuestro curso pues de, de estoicismo aplicado pues al ámbito de la astrología tradicional helenística. Y por lo tanto, pues en estos momentos ya tenemos más de 6 horas de material publicado en una semana. Lo vamos a seguir pues habituallando para que siga condensándose pues una importante biblioteca o videoteca de material educativo de calidad. ¿M? Entonces, bueno, quiero agradeceros esa muy buena acogida que hemos tenido. Para los demás, para los que nos estéis escuchando, pues yo recomendaría que mirarais pues las condiciones de la membresía, porque yo entiendo que hay una muy buena relación entre lo que ofrecemos y el coste. Con lo cual creo que es un buen momento para que lo valoréis, más teniendo en cuenta que durante todo este mes el material pues no va a estar estratificado y por lo tanto pues vais a poder disfrutar de todas las modalidades que tenemos pues destinadas a nuestros miembros. Quiere decir que actualmente pues en este formato somos pioneros. Yo creo que no existe en castellano ninguna escuela que dé clases accesibles, continuamente actualizadas y perfectamente eh, eh, compendiadas en sus correspondientes directorios y listas de reproducción como la nuestra, ¿no? O sea, en ese sentido, pues nos hemos trazado el objetivo pues de aportar a un precio muy módico pues un acercamiento pues a esta corriente, es una corriente de la astrología que en realidad pues ha alimentado a lo largo del paso del tiempo muchas formas de contemplar el cosmos y de entender la naturaleza y comprender la realidad. ¿Mm? Hay que tener en cuenta pues que la astrología helenística y la astrología árabe, que son la médula de nuestra enseñanza, pues es la madre de todas las formas de astrología que han surgido posteriormente. Entonces, bien, otro detalle importante es que nosotros aportamos en nuestros cursos guías de estudio y por lo tanto los famosos cuadernos LM, los cuadernos en el formato de la inteligencia artificial de Google, que aportan un valor incuestionable e inestimable. En esos cuadernos pues tenéis una transcripción completa de cada uno de los capítulos y de cada uno de los episodios de nuestros cursos y de nuestras clases prácticas. Tenéis también la posibilidad de acceder pues, a un diagrama con el que se puede interactivo, un mapa conceptual, a través del cual podéis discutir todos los puntos pues, a través de la inteligencia artificial que tratamos y entrar en debate pues, con las ideas que aproximan por los distintos vídeos. También tenéis pues, resúmenes pormenorizados dentro de esa mm, dentro de esa misma herramienta. No solamente resúmenes escritos, sino también resúmenes hablados. Y también tenéis, pues, sistema puntuado de preguntas y también de temas a través de los cuales, sugerencias, a través de las cuales, pues, podéis, de forma muy sencilla, empleando la misma herramienta, pues, ampliar el conocimiento, pues, que yo he tratado y os he acercado. De hecho, hasta tal punto es una herramienta potente que yo mismo la utilizo cuando busco, pues respecto de lo que he estado comentando, otras vías de exploración, porque algunas veces pues aporta canales de exploración de los temas que os estoy acercando, pues muy interesantes, ¿no? Entonces es una herramienta a la que seguro que le vais a sacar mucho partido. Entonces, bueno,
considerad los que no estéis todavía en la membresía, cualquiera de los tres círculos en estos momentos, pues es accesible hacerlo. Y bueno, pues ya me comentaréis, porque una de las cosas muy interesantes que vamos a abrir dentro de muy poco, pues es un canal para que podamos interactuar verbalmente y tengamos pues una, una retroalimentación positiva, pues la gente que participáis a través de la membresía y quienes estamos dentro de los astrológicos, que también, por suerte, pues cada vez somos más. Muy bien, y después de esta autorreferencia, que yo creo que puede convertirse en otra cosa, pero que lo que pretende ser, pues es un justificado homenaje pues a la gente que ha decidido unirse a nuestro camino. Voy a empezar hablando del asunto de hoy. Hablaré, por lo tanto, de una idea, que es la idea de crecimiento de desarrollo en el pensamiento griego, haciendo énfasis muy claramente en las concomitancias que tiene con el pensamiento astrológico y también, sobre todo, pues con el pensamiento estoico, ¿no? Pues este acercamiento, que está al alcance de todos, es público, planeaba ser en un primer momento la primera clase del curso relativo pues a la filosofía estoica. Pero bueno, prefiero compartirlo porque, bueno, pues en un curso que estoy desarrollando va a ser bastante prolongado en el tiempo y me gustaría también que vierais, pues no solamente el resumen, sino también una explicación detallada. En la antigua Grecia, la comprensión de la naturaleza, lo que se conoce o que nosotros denominamos justificadamente la fisis, evolucionó desde la idea primitiva de un crecimiento espontáneo hasta la concepción de un principio racional que ordena el cosmos. El término griego, fiestai, significa surgir, crecer por sí mismo. Es un término que en la universidad pues siempre se refiere a la noción de crecimiento, pero yo prefiero denominarlo desarrollo. Y probablemente en ello me destaque por, no, sin pretender ser original. En un momento dado ya os explicaré por qué elijo ese concepto. Fiestain aparece ya en Homero, aludiendo al brotar natural de las plantas. Esa noción de un crecimiento interno y autónomo de los seres vivientes sería gradualmente elevada por los filósofos presocráticos y clásicos a un plano cosmológico. El cosmos mismo pasó a concebirse como un ser vivo que genera y desarrolla sus componentes desde dentro, conforme a su propia esencia. Esta transformación conceptual de Fisis alcanzó su cúspide con los estoicos, para quienes la naturaleza es sinónimo de un proceso activo, racional y providente que da forma a todas las cosas. En este vídeo vamos a explorar, como dicha evolución conceptual, desde el crecimiento en Homero hasta la naturaleza racional de la Estoa, se proyecta en la construcción de un universo astrológico helenístico. Veremos que la astrología de la época helenística se erigió sobre fundamentos teóricos íntimamente ligados al vocabulario filosófico griego de physis y logos. Son dos conceptos muy importantes. Y bueno, ya sabéis, logos astrológicos se llama logos precisamente por la regambre que tiene ese concepto pues, en el ámbito de la astrología tradicional. Ese marco en el que se habla acerca de physis y logos hereda principios de Heráclito, Aristóteles y la Estoa para articular un cosmos vivo, inteligible y regido por leyes, donde los astros actúan con influencia causal. Representan pues, logos espermáticos, del que me habéis oído hablar muchas veces, y donde existen correspondencias profundas entre el macrocosmos celeste y el microcosmos humano. Aunque la práctica astrológica tuvo orígenes técnicos mesopotámicos y egipcios, es mi idea mostraros que su justificación teórica en la época helenística pudo lograrse esencialmente con las categorías de la filosofía natural griega, sin necesidad de invocar doctrinas foráneas. En la poesía homérica, la palabra physis designa la manera en que algo crece o se desarrolla por naturaleza. Por ejemplo,
Se alude a la fisis de ciertas plantas para describir su surgimiento y florecimiento. Se trata de un concepto ligado a la generación espontánea y a la forma característica que adopta cada ser al madurar. Los primeros pensadores jonios, conocidos justamente como filósofos de la fisis o físico, retoman el término para indagar el origen y la constitución del universo. Un personaje muy importante en ese desarrollo, por ejemplo, es Heráclito de Éfeso, que habla acerca de la idea de fisis sin perder todavía su origen en el sentido de lo que representa el proceso de nacimiento, y se entrelaza con la idea de un orden universal oculto. Heráclito afirma en un célebre fragmento que la fisis ama ocultarse, sugiriendo que la verdadera esencia o naturaleza de las cosas se esconde tras las apariencias cambiantes. Este pensador concibe el cosmos como un proceso de cambio constante, donde todas las cosas nacen de la tensión entre los opuestos. Sin embargo, ese fluir no es caótico, sino que obedece a una ley interna, logos, que es una ley interna común. Heráclito identifica al fuego como el elemento primordial. Es un elemento en perpetua transformación. Es muy importante a la hora de entender lo que representa el fuego. Ya veremos en otros vídeos la importancia que tiene en la teoría de los elementos esa característica que es propia del fuego. El fuego representa la vitalidad. El fuego se emplea su noción prácticamente en el pensamiento de Heráclito y en el de otros como un, podríamos llamarlo así, como un sinónimo de la noción de siempre vivo, ¿no? Siempre vivo. ¿Mm? Se apela, de acuerdo al fuego, como lo que siempre vive. Y al logos como razón universal que todo lo penetra. Aunque Heráclito no desarrolla una astrología, sus ideas preludian nociones cruciales. El cosmos es uno, viviente y dirigido por una sabiduría interna. Existe una medida cíclica en los cambios. Habla de vías ascendentes y descendentes del fuego, que más tarde los estoicos interpretarán como ciclos cósmicos completos. De hecho, los estoicos consideraron a Heráclito un precursor de su física, la noción heraclitea de un fuego cósmico que periódicamente consume y regenera el mundo. Esa noción de la que me habéis oído hablar en alguna ocasión, la noción de ekpirosis, que inspiró directamente su teoría del eterno retorno y de las conflagraciones cíclicas, ¿no? También la idea del flujo de todas las cosas. Entender que desde el punto de vista de Heráclito, la noción relacionada con el fuego es un poco más extensa que luego en el proceso de desarrollo, pues como Empédocles la va a ir constituyendo. Que hay que tener en cuenta que al referirse al fuego, Heráclito se refiere a él, como estábamos comentando, como un sinónimo de lo vivo. ¿Mm? Y por lo tanto, en todas las expresiones de lo vivo, tanto el pathos como el logos, pues podríamos agrupar dentro de esa noción de fuego también algunos rasgos pues extensibles pues a la naturaleza de los tres elementos cuya base como sólidos platónicos pues son los tres sólidos basados en triángulos, es decir, el tetraedro, ¿m? El octaedro y el icosaedro, que son tres sólidos platónicos conformados a partir de triángulos. No tenemos un cuarto elemento, que es la Tierra, que está formado por cuadrados, ¿no? Y luego un quinto elemento, que es el que combina a todos los demás, que está asociado al zodíaco y que tiene pues 12 caras de 12 caras de 5 lados cada una, ¿m? El dodecaedro, ¿m? En donde vemos pues agrupados de tres en tres en cuatro caras, de acuerdo pues los distintos triángulos asociados a cada uno de los elementos naturales, en lo que son pues los trígonos, ¿no? Los trígonos. Y por lo tanto, pues bueno, el punto es que Heráclito tiene una metafísica basada precisamente en entender pues el fuego como la esencia que reúne esos tres sólidos platónicos y por lo tanto pues la naturaleza del fuego, la naturaleza del aire y la naturaleza del agua. ¿Mm? Todo eso lo trataremos en específico en un capítulo, ¿no? En un capítulo del curso, pues que vamos a iniciar o probablemente a principios
pues de la semana, a principios de la semana próxima, cuando tenga preparados ya algunos más, ¿no? Se me va el santo al cielo, estoy avanzando, pues temas del cuarto. Y este es el primero. Por su parte, Platón ofrece una visión ambivalente de la física. En el diálogo de las leyes, critica a quienes escribían perifiseos, o sea, acerca de la naturaleza, y los critica por explicar el mundo únicamente mediante procesos naturales espontáneos sin reconocer un diseño inteligente. Platón argumenta que el alma y la mente deben ser más fundamentales que la materia física. La auténtica física del cosmos, dice, sería el alma si se demuestra que ésta es anterior a los cuerpos. En su cosmología del Timeo, de la que me habéis oído hablar en alguna ocasión, en vídeos que están pues, en el directorio de Logos Astrológico, Platón presenta un universo vivo creado por un demiurgo divino. Los astros, en el Timeo, son explícitamente dioses animados que recorren el firmamento guiados por el intelecto supremo. Así, Platón reconoce que el orden natural tiene un componente racional y teleológico, no teológico, sino teleológico, remitido por lo tanto al teleos, es decir, a la finalidad, a la celeia, de la que también me habéis oído hablar en vídeos pues últimamente, ¿no? La estructura del cosmos, por lo tanto, para Platón no proviene solo de un crecimiento ciego, sino de una intencionalidad divina. Sin embargo, Platón sitúa esa inteligencia como una inteligencia trascendente, el demiurgo separado que modela la materia, y no inmanente en la naturaleza misma, a diferencia de lo que harán los estoicos. Es decir, la inteligencia es un componente importante, el nous es un componente importante como una dimensión en una concepción dualista y por lo tanto escindida del nivel de lo material de la que no van a participar los estoicos. Uno de los puntos esenciales de la filosofía estoica es que es una filosofía que sostiene que el principio modulador y modelador es siempre un principio material. Y ya lo veremos un poco más adelante. Con todo, del platonismo proviene a la astrología helenística la idea de un cosmos armonioso, regido por proporciones matemáticas y de unos astros divinos cuyo movimiento está cargado de significado. También la noción de un destino, Eimarmené, ligado a la rotación cósmica, aparece en el Timeo con la figura del uso de la necesidad, que luego pues, en la República estará en manos pues, de Láquesis, ¿no? Una de las tres parcas, ¿no? El uso de la necesidad. Donde se teje el hilo del destino, ¿no? Donde se trama el hilo del destino. Estas ideas se adaptarán posteriormente en clave astrológica, especialmente en corrientes herméticas y neoplatónicas, que verán el cielo como un código inteligible que el alma debe interpretar. En el curso sobre magia que hemos iniciado recientemente en la membresía, sobre todo en el capítulo 2, hablamos bastante en extenso de los profundos arcanos mágicos y de las implicaciones prácticas de esta concepción, ¿no? Y el hecho como a través, pues, de la talismánica y a través del uso espagírico y también a través de la higiene y la dieta, pues se introducen en lo cotidiano, pues, las correspondientes implicaciones en relación con el pensamiento que os estoy, que os estoy relatando o explicando, de acuerdo, pues en este plano. Aristóteles, después de Platón, lleva el concepto de física al terreno científico, otorgándole varias dimensiones. En su física define fisis como el principio interno de movimiento y de reposo propio de los seres naturales. Este párrafo es muy importante, ¿de acuerdo? El párrafo que define el punto en el que Aristóteles entra en un nuevo, o en lo que aparentemente es un nuevo paradigma, porque no es tal, es decir, no es en realidad un nuevo paradigma, sino es la razón discursiva de una evidencia empírica que ya venía desarrollándose a lo largo de todo el pensamiento de los fisicoides, es decir, a lo largo de todo el pensamiento de los filósofos que lo antecedieron. Es decir, aquello que posee fisis
un animal, una planta, incluso los elementos, tiene en sí mismo la fuente de su cambio, crecimiento y comportamiento, en contraste con lo producido por arte, tecné, donde la forma y el movimiento son impuestos externamente por un artífice. Esto es un punto fundamental, o sea, es ya no solamente para entender lo que es la física aristotélica, sino para entender la física en general, es decir, para entender la física a partir de eso. Es decir, es un punto axial que va a determinar pues, todas las concepciones de la filosofía natural materialista desde Aristóteles hasta nuestros días y en la ciencia actual, donde todavía tiene un peso pues incuestionable. De hecho, se dice que la ciencia todo lo cuestiona, ¿no? El principio de falsabilidad es un principio de falsación, es un principio pues que aparentemente respeta a ultranza. Pero esa es una de las creencias que la ciencia nunca ha puesto en duda. Aristóteles resalta un ejemplo de la semilla que resalta un ejemplo, o resalta el ejemplo de la semilla que deviene árbol, ¿no? La bellota llega a ser encina por un impulso intrínseco orientado hacia su fin, el telos, no por actuación de un agente externo. La naturaleza es, pues, automotriz y teleológica, contiene su propia causa final. Al mismo tiempo, Aristóteles integra esta noción con su sistema de las cuatro causas, que tan importantes también son en el logos astrológico, porque las cuatro causas se asimilan a lo que son los cuatro ángulos de la carta, ¿no? Esas cuatro causas son materia, forma, agente y fin. Estarían asociadas pues, a través de la sustancia, que se disocia en materia y forma. La sustancia sería la casa 4, la forma sería el primer lugar, la causa agente estaría relacionada con el séptimo y la finalidad o la determinación que estaría relacionada con el ángulo del medio cielo. Esas cuatro causas son como los dos principios axiales, el del horizonte y el del medio cielo o punto de culminación, pues el arquitrabe, es decir, la columna vertebral, la médula, de lo que es pues, el sistema gráfico, también el sistema empírico, que de alguna manera define lo que es la herramienta que usamos. Cuando estamos hablando del sistema de las cuatro causas, de un proceso natural que, bueno, que habla acerca de cómo el desarrollo de un organismo puede entenderse bajo esas cuatro perspectivas. Pero en la física, estas causas confluyen en el propio ser. La forma y la finalidad del ser vivo explican su crecimiento. La materia y el motor son factores internos. Ese entendimiento de la naturaleza como un todo orgánico dotado de propósitos facilitará posteriormente imaginar el cosmos como un organismo con su propio fin y sus propios órganos, los astros, los elementos, cooperando naturalmente hacia un orden. Además, Aristóteles ofrece una cosmología física que será importante para enmarcar la astrología en términos naturalistas, porque divide la realidad en un mundo sublunar mutable, donde reinan la generación y la corrupción regidas por la física de cada especie y la naturaleza de cada uno de las distintas especies que participan en su forma del modelo general de las cosas, que tener en cuenta que estoy empleando la noción general en el sentido aristotélico. En el sentido aristotélico, lo general es aquello que habla acerca de las características del género, que es aquello a partir de lo cual pues, un ente se desarrolla conforme a una forma, o sea, valga la redundancia, según una forma que expresa la plenitud de la familia a la que pertenece. Si, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de género, pues hablamos del género del león, por ejemplo, que hace de un león singular, pues un ser que no solamente un ente que no solamente se desarrolla a partir de su individualidad, que es individualmente, sino también en función de lo que es, pues en tanto pertenece a la especie del león, ¿no? Género y especie son, por lo tanto, nociones correlativas. Y también habla de un mundo sublunar, supralunar, perfecto e inmutable, que son los cielos. Tenemos dos ámbitos disociados, un ámbito, no, perdón, asociados pero separados. Un ámbito sublunar, donde ocurren pues todas las transformaciones que dan lugar pues a los acontecimientos que percibimos a través de los sentidos y también
generan pues a los seres naturales, a los entes naturales, y por lo tanto donde se da el proceso de desarrollo en el tiempo y en el espacio. Y luego tenemos un mundo supralunar en donde esos principios, tanto tiempo como espacio, como el proceso de causalidad, pues no rigen. Un mundo supralunar que es perfecto e inmutable, los cielos. No obstante, estos dos ámbitos están conectados. El movimiento de los astros, para Aristóteles, esferas homogéneas hechas de éter, movidas eternamente por las inteligencias divinas, es la causa última de los cambios sublunares. Los astros comunican movimiento a través de la rotación de las esferas y con él influyen en los cuatro elementos inferiores: la tierra, el agua, el aire y el fuego, produciendo los ciclos naturales, las estaciones, el clima, etcétera. Claro, vosotros podríais decir, pero vamos a ver, ¿qué ocurre? Que lo que pasa más allá del orbe sublunar, es decir, las esferas homocéntricas de los astros, ¿cómo es eso de que no ocurren en el tiempo y en el espacio? ¿Qué es eso de que no están ligados los procesos a través de los cuales se integran en el orden de la causalidad? ¿Qué significa eso? No, no es bien cierto que nosotros estamos viendo el movimiento, no es cierto que las esferas están ubicadas en un lugar, no es cierto que la conexión entre las distintas esferas no representa, perdón, de manera clara la articulación de un principio que está ordenado y por lo tanto que tiene ciertos límites y ciertas leyes. Ahí es el punto en el que verdaderamente vemos hasta qué, hasta qué nivel el pensamiento de Aristóteles es un pensamiento consistente. Es decir, claro, lo que nosotros percibimos de los astros, como el movimiento regular, las características propias de las entidades trascendentales que están en la mente de Dios, que no están sometidas al paso del tiempo ni a las limitaciones de espacio y que integran los procesos de transformación dentro de un orden comprensible racionalmente, son visibles para nosotros desde la esfera sublunar. Y la esfera sublunar representa a, a la mente del ser humano, o de la conciencia, o del nous, como lo denomina Aristóteles, representa aquello que ocurre más allá. ¿Mm? Ya lo veremos que esto en el punto a desarrollar por parte de los pensadores eh, estoicos, pues va a alcanzar un grado de sencillez, comprensión y concisión muy marcados, ¿no? Los astros comunican, como estábamos diciendo, su movimiento a través de la rotación de las esferas e influyen en los cuatro elementos inferiores. Por lo tanto, los cuerpos celestes tienen una influencia causal directa sobre el mundo natural. Y lo que nosotros observamos en el mundo natural, pues es lo que en el ámbito sobrenatural pues, ocurre al margen del espacio y del tiempo. Y el espacio y el tiempo, la manera en que se manifiesta en el orden en el orden natural, lo que ocurre en el ámbito pues, sobrenatural. Esta influencia, aunque en el pensamiento de Aristóteles se concibe principalmente en términos de cualidades físicas, calor, frío y humedad y sequedad, más que en términos simbólicos o divinatorios, con todo, Aristóteles reconoce a los planetas como seres divinos, seres inmortales e inteligentes, dado que causan un movimiento eterno y ordenado. Su Dios supremo es el motor inmóvil que ejerce atracción final, causando el orden del firmamento. Y vemos cómo en Aristóteles conviven la idea de una naturaleza interna, que los seres vivos sublunares produce cada individuo según su esencia, y la de un orden cósmico impuesto por las primeras causas celestes. Esta doble perspectiva brindó a la astrología helenística una legitimación científica. Los astrólogos podrían afirmar que al nacer alguien, las condiciones celestes, configuración de planetas, etcétera, causan disposiciones en la materia, y el temperamento de ese recién nacido, de modo parecido a como el Sol causa la primavera, escribiéndolo en ciertos patrones de destino. De hecho, quien va a venir después, Claudio Ptolomeo, siglos más tarde, adoptará explícitamente el lenguaje de Aristóteles para explicar la naturaleza, para explicar la astrología como una ciencia de la naturaleza, y argumentará que los astros
que emiten influencias materiales, una mezcla de calor, frío, sequedad y humedad, que afectan al entorno sublunar y combinándose en el momento del nacimiento predisponen los acontecimientos de la vida, del ser concreto. Aunque Ptolomeo admite que la astrología no es determinística en detalle, porque las materias sublunares y las acciones humanas introducen variabilidad, su empeño es mostrarla conforme al orden de la física, es decir, sujeta a causas y efectos naturales y no al arbitrio caprichoso de poderes. Muy bien. La síntesis estoica. ¿A través de qué conceptos se articula dicha síntesis? A través de la fisis, a través de la natura y a través de Dios. Esta es la gran fórmula que alentará el pensamiento estoico. En la filosofía estoica, donde la noción de fisis alcanza una integración total, los estoicos identificaron naturaleza, Dios, razón y destino como una sola realidad bajo distintos nombres. Naturaleza, Dios, razón y destino. Fundada por Zenón de Citio y desarrollada por Cleantes, Crisipo y otros, la Estoa afirmaba que solo existe la sustancia material, pero informada por una fuerza activa divina. Es decir, es una doctrina monista y materialista. El cosmos entero es un organismo vivo, corpóreo y racional, animado por un neuma, lo que podríamos traducir por soplo o aliento, de doble aspecto. Tiene un aspecto pasivo, materia informe, y uno activo, razón divina. Veremos que ese factor pasivo, que en realidad es un factor receptivo, está asociado a los elementos agua y tierra, mientras que el activo, la razón divina, está asociado al aire y el fuego. Y en un caso, pues representa el neuma y en otro la sige. Y por lo tanto, a través de su activación, pues se dan las relaciones que nosotros percibimos pues entre los planetas, a través de los signos, en función de los aspectos, como comentábamos en un vídeo anterior cuando hablábamos acerca de, de dicha noción, la noción de aspecto. Eh, Neuma es, a través de su acción, que es una de las formas en las que tenemos, según el principio de las cuatro causas, de definir lo que es un ente, pues diríamos que el orbe sublunar está constituido en su vitalidad, a través de su hacer, a través de su agencia, por el neuma. A esta entidad activa, denominada neuma, la llamaban también logos espermáticos, razón seminal, o, siguiendo a Heráclito, fuego artífice, concibiéndola como un fuego sutil y omnipresente que modela las cosas desde adentro, conteniendo en sí las semillas de todo lo existente. Las semillas de todo lo existente. En palabras atribuidas a Zenón, la naturaleza es un fuego experto en forjar las cosas que avanza ordenadamente para producir el cosmos. Physis pasa así a significar no solo el surgir espontáneo, sino la fuerza inteligente que produce y ordena todas las formas. Cada ciclo cósmico, según los estoicos, comienza con una conflagración divina, la ecpirosis heraclitiana, donde el fuego Dios, identificado con Zeus, contiene todas las razones seminales, luego y espermaticoide. De esta semilla universal brotarán de nuevo todos los seres de acuerdo con el plan divino, repitiéndose incluso los mismos acontecimientos en cada gran ciclo. Es el concepto del eterno retorno. La metáfora de la semilla es crucial. Así como una semilla vegetal encierra en potencia la estructura de la planta, el logos contiene en sí mismo el germen de cada suceso, desarrollándolo en el tiempo conforme a la fisis de cada quien. En este sistema, el destino, Irmán Mené, se define como la secuencia ordenada de causas que emana de la razón divina. Crisipo, el gran sistematizador estoico, lo describió como una cadena de causas, bloque interno mediante el cual el mundo se mantiene cohesionado, muy distinto al destino mitológico ciego. Para los estoicos el destino es racional y providente porque es obra de la fisis y por extensión de la capacidad generativa de Zeus. Ya veremos en su momento que ese principio relacionado con Zeus Pater, Júpiter, Zeus Pater, de acuerdo, pues va a determinarse su expresión a través de lo que es Piscis, el signo de ser de Zeus Pater, Júpiter,
Sagitario se expresa a través de Piscis, a través de la vésica Piscis, que es la interacción detrás de la cual vemos pues, las características provenientes pues, del nous o del lobos espermáticos en interacción con la fisis o la natura naturata, que es lo que está relacionado pues, con la luna, ¿no? Sol y luna conforman pues, en esa interacción ser devenir el principio transformador y provisor abundante, pues que es aquello que define las características en el hacer de Júpiter, ¿no? Sabemos el ser Sagitario, su hacer es Piscis, ¿no? Importante es que los estoicos distinguían entre causas internas y causas externas. Por ejemplo, la fisis de un jarrón de barro, su material frágil, su forma, lo hace rompible. Pero si tal jarrón específico se rompe en tal momento es por un conjunto de causas externas concatenadas. Lo empujaron, cayó, eh, hacía demasiado calor y reventó. El destino abarca toda esa trama de causas externas junto con las disposiciones internas de cada objeto y así integran necesidad natural y libre albedrío. Las características accidentales, todos esos detalles como que fuera empujado, como que cayera, como que se calentara en exceso y reventara. Todo eso son condiciones que están sometidos a influencias externas. Y en la influencia interna se da pues la necesidad natural, ¿vale? Con lo cual la necesidad natural pues son las características propias del objeto que determinan pues su expresión individual y por lo tanto están asociados pues a la ciega necesidad y lo accidental, que es lo que proviene de fuera, circunstancias pues, que determinan acontecimientos contingentes, pues son aquellos de los que proceden, eso que llamaríamos hasta cierto punto, pues la idea de que tenemos pues capacidad de trascender el orden natural de las cosas a través de nuestro albedrío. Aunque nuestros caracteres son semilla de nuestro destino, nuestras decisiones también forman parte de la red causal y la relación que existe entre nuestro destino y nuestras decisiones es a lo que ellos llamaban en términos morales simpatella o cofatum, hecho concurrente entre causa interna y externa. No hay azar absoluto ni milagros en un universo gobernado por una physis logos, pero sí una complejidad tal en el plan divino que a veces resulta inexorable, que resulta inexorable a gran escala, que visto de cerca, de acuerdo, permite la colaboración de la criatura y su cooperación con el destino. ¿Mm? Es decir, podríamos decir que existe un orden natural y una acción a través de la cual nosotros aplicamos nuestro conocimiento en un proceso paulatino de desarrollo de nuestras facultades superiores y por lo tanto en esa interacción vemos que existe algo que es inexorable, el destino, y algo que de alguna manera lo va constituyendo. La eh, la noción de la estoa es una concepción estrechamente determinista, pero inteligentemente modulada del cosmos y por lo tanto modulada por el cosmos, y ello preparó el terreno para una astrología fuertemente fatalista y a la vez racional, que es básicamente el tipo de astrología que nosotros practicamos. Diógenes Laercio resume que para los estoicos el cosmos entero es un ser vivo dotado de razón y de alma. Todos sus componentes, desde los dioses estelares hasta las plantas en la Tierra, son partes interdependientes de ese gran animal cósmico. Cleantes comparaba a Zeus, el Logos, con el alma rectora, hegemónica del universo, y al Sol con su órgano principal. Según una fuente, Cleantes opinaba que el Sol es el centro directivo, hegemónico del cosmos, por ser el astro mayor y regular, con su luz, los ciclos de todos los demás se ordenan a través de ese principio. Otros estoicos como Crisipo situaron el hegemonicón en el éter envolvente o incluso disperso por todo el cosmos, pero coincidieron en que el universo posee una suerte de corazón o centro de mando que coordina el funcionamiento armónico. Podemos imaginar la fisis estoica como el sistema nervioso del cosmos. El logos
se propaga a través del neuma, que es una sustancia sutil tensa, comunicando órdenes y cohesionando las partes. Este neuma genera la simpatía universal. Todo el universo está conectado por hilos de tensión, lo que llamaban los estoicos tonos, de manera que un movimiento en un punto repercute sobre todos los demás. Galeno explicaba la simpatía estoica diciendo que el cosmos se comporta como un animal. Igual que nuestro cuerpo, el padecer de un órgano puede manifestarse en otro por conexiones internas, en el mundo nada sucede aislado, sino que los astros, la Tierra y los seres comparten influjo recíproco. La doctrina de la simpatía sustentaba todos los fenómenos de adivinación. Por lo tanto, va a ser una noción muy importante en el desarrollo de todas las artes mágicas y obviamente pues en el curso sobre alquimia y el Tratado de los Rayos, el curso que empezamos para nuestros miembros, pues se desarrolla pues pormenorizadamente, se desarrollan pormenorizadamente las implicaciones de esto que os estoy explicando. Si el acontecimiento A y el B están vinculados dentro del organismo cósmico, entonces un signo en el cielo puede anunciar un suceso en la Tierra o una acción humana puede atraer cierto efecto natural. La simpacella proveía así un marco causal sutil para la astrología y la magia natural, distanciándolas de la superstición irracional. No hay acción a distancia misteriosa porque la distancia misma es ilusoria en un todo continuo. El universo es un tejido tensado por el logos, donde cada extremo siente el tirón del otro. Ahora bien, para los estoicos, los astros no solo están conectados materialmente, también son inteligencias partícipes de la razón divina. Creían que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas fijas son seres divinos inmortales, compuestos de fuego etéreo, la forma más pura de materia, y dotados de conciencia. Por eso, lejos de ser fuerzas inconscientes, los astros pueden considerarse agentes con propósito dentro del orden natural. La providencia, lo que llamaban los antiguos pronoia, actúa a través de ellos. Zeus, que es el logos inmanente, no hace nada sin los dioses colaboradores, decían los estoicos refiriéndose a los astros. Y los astros serían así los ministros del destino ejecutando el plan cósmico. Esta visión confiere un carácter sagrado y a la vez científico a la astrología. Sagrado porque leer los astros equivale a leer la mente de Zeus. Científico porque ese logo se manifiesta en leyes regulares, en el curso ordenado de los planetas, en ciclos periódicos no meramente describibles. Los griegos notaron la recurrencia de eclipses, ciertas posiciones planetarias cada tantos años y demás, lo cual encajaba con la noción estoica de eterno retorno en grandes ciclos mundanos. De hecho, se decía que cuando todos los planetas volvieran a alinearse en la misma posición inicial del cosmos, comenzaría de nuevo el ciclo exactamente igual. Esta idea de los estoicos, atestiguada por autores como Nemesio y Orígenes, estrechó aún más la unión entre astronomía y destino. Calcular el cielo era, en último término, calcular el destino. Y bueno, la noción del eterno retorno en Nietzsche, a pesar de que es un anacronismo, de acuerdo, pues bebe in- de manera innegable. De hecho, es el mismo reconocimiento de Nietzsche, el que indica que para él, pues Epicteto era como su Biblia, ¿no? Muy bien. Eh, Hablando en relación con los fundamentos astrológicos helenísticos, esa noción de un universo vivo y significativo, pues conlleva casi como una resonancia en la duplicidad de ambas áreas del conocimiento. La astrología helenística surgió en los siglos posteriores a Alejandro Magno como una síntesis de la tradición astronómico-astrológica mesopotámica con el pensamiento griego. Los babilonios aportaron milenios de observaciones celestes y métodos para vincular fenómenos astronómicos con eventos terrenos. Los egipcios sumaron sus propios ciclos calendáricos y decanales, pero fueron los griegos quienes dieron a esa amalgama un marco teórico unificado, apoyándose en sus nociones de física y logos, y por lo tanto en un desarrollo que es un desarrollo en paralelo, pues con el pensamiento de Platón, Aristóteles, Heráclito, Platón, Aristóteles, Empédocles, van a estar muy presentes, ¿no? También se va a unir en un momento dado pues el pensamiento epicúreo, un momento dado importante, ¿de acuerdo? Y pues luego pues el pensamiento de los principales autores de la Estoa. En Alejandría y otras ciudades helenísticas,
los sabios reinterpretaron la práctica astrológica conforme a la idea de un cosmos racionalmente estructurado. Y los conceptos técnicos como el zodiaco, una banda de constelaciones usada para ubicar a los planetas, tiene un artificio de la razón para tratar de dar cuenta acerca de lo que observan los sentidos, se integraron en la concepción griega de la esfera celeste armoniosa. Los aspectos, los ángulos entre los signos donde se ubican los planetas, se explicaron por relaciones geométricas que evocaban la armonía pitagórica. Más profundamente, la creencia mesopotámica en la simpatía entre el cielo y la tierra, como es arriba es abajo, se refrendó con la teoría estoica de la simpaceia, dándole una base natural. El microcosmos y el macrocosmos se corresponden porque ambos forman parte de un único organismo universal. Autores de la época nos muestran esta fusión. El poeta astrólogo Marco Manilio, que es como, le tengo un cariño especial porque fue el primer texto de astrología que leí en mi vida, con el impacto correspondiente que puede suponer para alguien que luego ha hecho pues de la astrología su vocación o ha querido interpretar tras de lo que representa la astrología pues esa vocación y ese destino a realizar en este mundo. Eh, pues bueno, Marco Manilio, su poema Astronomicon, ofrece quizá la exposición más elocuente de la cosmología astrológica estoica, ¿no? Manilio describe el universo como una máquina o estructura inmensa formada por el cuerpo del mundo, cuyas partes, los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, son como miembros dispuestos con diversas formas. Este gran cuerpo cósmico está animado y regido por una vis anima divina, una fuerza de alma divina que la recorre. Con un flujo sagrado, Dios lo hace conspirar, conspira Deus, y lo gobierna con razón silenciosa. Taquita ratione gubernat, escribe Manilio, indicando que el logos imparte un movimiento armónico a los astros y a los elementos. Y añade que Dios ha distribuido una ley a todas las cosas para que cada una afecte y sea afectada por todas las demás. Fijaos que aquí estamos viendo principios de resonancia claramente herméticos y estamos viendo pues, cómo resuenan las principales esencias del pensamiento griego antiguo, incluso el pensamiento hermético, el pensamiento egipcio, manteniendo así la cohesión del todo. Este pasaje notable del Astronomicon pinta un cosmos vivo, interconectado y providente, eco directo de la filosofía estoica. La razón silenciosa que gobierna es el logos. La ley de acción mutua es la simpatía. Y la unidad orgánica garantiza que el destino es uno solo. En tal universo, señala Manilio, el hombre puede conocer su propio destino, pues forma parte de ese entramado racional. De ahí la legitimidad de la astrología. Para él, la astrología es poco menos que la lectura de la mente de Dios. El que conozca las estrellas conocerá la voluntad de los dioses, afirman versos que exaltan la búsqueda del sabio por descifrar el plan cósmico. De manera semejante, manuales astrológicos como el de Doroteo de Sidón presentan la astrología como un saber técnico, pero imbuido ya de un lenguaje naturalista griego. Doroteo, en su poema didáctico Pentateuco, al introducir los signos zodiacales y los planetas, les atribuye caracteres físicos. Habla de planetas benéficos o maléficos en términos de calidez o frialdad de sus influjos, de signos estables, fijos, duales, géminos, estériles o fértiles. Detrás de esa clasificación yace la física elemental aristotélico-estoica. Por ejemplo, Saturno es frío y seco, lo que se asocia a la esterilidad, la lentitud y el envejecimiento. Marte es caliente y seco, causando sequedad y calor excesivo, ligados a la violencia o la fiebre. Júpiter es templado y húmedo, benévolo, generoso en frutos. Venus es húmeda y tibia, fecunda y suave. Mercurio es cambiante o neutro según su compañía. Y los astrólogos traducían así cualidades cosmológicas en efectos vitales. Integraban la física de los astros, su naturaleza elemental, con su significado para con los asuntos humanos. Este esquema no derivaba de Mesopotamia, sino del pensamiento griego. Es la correspondencia micro-macrocósmica basada en la teoría de los humores y de los temperamentos que desarrollaron los griegos. Cada planeta, en la carta astral de nacimiento, imprime su fisis en el nativo. Marte, por ejemplo, deseca o calienta su temperamento. Saturno enfría y reduce.
Venus humedece y endulza, produciendo inclinaciones en la personalidad y estimulando pues, el desencadenamiento del destino. En la práctica astrológica, estas influencias se combinaban con sofisticación matemática, posiciones, aspectos, dignidades zodiacales y demás, para delinear destinos individuales, pero siempre bajo la premisa de un determinismo natural. El horóscopo es eficaz porque los astros, con su naturaleza, realmente producen efectos en el ser humano y su entorno, y no porque un dios arbitrario lo dicte desde fuera. La noción de simpatía universal se convirtió en piedra angular explícita de la teoría astrológica helenística. Autores como Posidonio de Rodas, filósofo estoico y erudito, defendieron abiertamente la doctrina de que los eventos terrestres resuenan con los celestes. Posidonio observó, por ejemplo, la correlación entre las fases de la Luna y las mareas oceánicas, o entre los equinoccios y los vientos estacionales, argumentando que tales correspondencias probaban la conexión física entre el cielo y la Tierra, fortaleciendo la credibilidad de que otras correspondencias más sutiles, como las de la astrología judicial, también fueran reales. Para Posidonio, ninguna parte del cosmos estaba aislada. Los astros influyen en los elementos y, por tanto, en nuestros cuerpos y pasiones compuestos de esos elementos. Y recíprocamente, signos en los elementos anuncian configuraciones astrales. Según testimonios, Posidonio creía que la disposición de los astros en el momento del nacimiento determina en gran medida el carácter del alma que encarna después, por la simpatía existente entre el cosmos y el recién nacido. Vemos aquí una reformulación filosófica de la antigua creencia caldea de la estrella natal tutelar. Nosotros llamamos, pues, la estrella del daimon. Para el estoico no es un capricho de dioses locales, no es un simple alegato, una historia de viejas, folclórico, sino la consecuencia natural de la concepción de un universo solidario, donde cada alma individual es un fragmento del logos que vibra al unísono con la sinfonía estelar del instante que nace. Mientras los estoicos ortodoxos proveían esta justificación cósmica, los platonismos posteriores, medio platónicos y neoplatónicos, tampoco estuvieron ajenos. Filón de Alejandría criticó a los astrólogos por atribuir demasiado a los astros, pero incluso él reconocía que las estrellas podían servir de señales de la voluntad divina. Plotino, aunque rechaza un determinismo astral estricto, admite una especie de simpatía. Los astros y el alma humana derivan del intelecto divino y por lo tanto hay sincronía significativa entre los movimientos. Los herméticos alejandrinos formularon el famoso axioma lo que está abajo es como lo que está arriba, y también la idea que los astros inclinan, pero no obligan. No es procedencia donde habitualmente se adjudica, sino que procede ya de aquellos tiempos tan antiguos. La primera vez que lo leí, palabra tras palabra, en ese texto me llevé una gran sorpresa. En todos estos casos, la astrología se embebe en concepciones filosóficas donde el orden natural es reflejo de un orden inteligible. El universo astrológicamente articulado es un universo racional, desde el punto de vista de los estoicos y también de los neoplatónicos. Y los planetas ocupan sus órbitas por buenas razones. Sus configuraciones no son azar y de ellas emana un significado comprensible para la mente humana, que no lo olvidemos, es parte de la misma fisis y por lo tanto de naturaleza racional, como todas las cosas que están conformadas por, por sustancias. Y bueno, para referirnos a la nación de sustancia, pues también pues, me veo obligado a aludir pues, al texto sobre magia natural, pues el que tenemos ya un par de episodios en el apartado de miembros, ¿no? Esa confianza en la inteligibilidad cósmica es justamente la herencia griega. Incluso cuando la astrología helenística adoptó de Oriente dioses exóticos o nuevos puntos matemáticos, por ejemplo, los decanos egipcios o los lotes árabes de fortuna, inmediatamente los reinterpretó como elementos de un sistema natural lógico. Dado el trasfondo estoico, la astrología helenística tendió a ser determinista. Postuló un cosmos regido por un destino infalible. Autores como Vettius Valens, astrólogo de Alejandría, expresan un fatalismo radical teñido de ética estoica. En su antología, Valens afirma que todos somos esclavos del destino
Si lo seguimos voluntariamente, viviremos sin perturbación. Cita incluso versos de Cleantes. Condúceme, oh Zeus, y tu destino a donde quiera que me hayas asignado. Seguiré sin vacilar. Y si no quiero, igualmente habré de seguir, pero arrastrado. Estas palabras que provienen de la filosofía estoica, Valens las hace suyas tras décadas de practicar astrología. Para él, el estudio de las natividades revelaba de modo incuestionable la existencia de un destino escrito, contra el cual las quejas o resistencias humanas resultan vanas. Sin embargo, Valens, al igual que un estoico, no propone la desesperación, sino la comprensión y la sincronización con la voluntad cósmica. Saber de antemano, gracias a la astrología, qué tendencias o pruebas depara la vida permite al sabio prepararse y llevar con grandeza de alma lo bueno y lo malo conforme lleguen. De este modo, la astrología se convierte casi en una disciplina espiritual, un medio para conocer el orden providencial y situarse en armonía con él. Valens incluso advierte que la astrología es un conocimiento esotérico que debe guardarse para quienes sean capaces de entenderlo correctamente, o de lo contrario podría llevar a impiedad o a desesperación en espíritus que no están convenientemente preparados para recibirla. Aquí resuena la preocupación filosófica por el determinismo cósmico y la libertad humana. Los estoicos siempre buscaron conciliar la aceptación del destino con la práctica de la virtud, la astrología helenística. Al insertarse en este marco, no anima a la pasividad fatalista absoluta, sino a una comprensión activa de la propia vida como parte de un orden providente más amplio. No todos los pensadores antiguos aceptaron sin más esta integración. Hubo críticos de la astrología desde diversas escuelas, incluso estoicas. Académicos escépticos como Carneades objetaron que los astrólogos no podían probar una conexión causal real entre astros y acontecimientos humanos. Los epicúreos llegaron incluso a negar toda providencia, atribuían el destino al azar de los átomos y veían la astrología como una vana superstición. Incluso dentro del estoicismo, como estaba comentando, figuras como Panaetio mostraron reservas sobre la astrología predictiva, quizás por influencia escéptica o por la dificultad de encajar ciertos detalles. Curioso, Panaetio, Aetia o Aitia, significa causa en griego. Por lo tanto, su nombre significa todas las causas, ¿no? Panaetio. Y dudaban de que la fecha de nacimiento fuera precisamente una causa más decisiva que la educación en la formación del individuo, tomando distancia de la carta natal. Es decir, se atrevió a dudar que la fecha de nacimiento no fuera tan importante como la educación que recibimos a la hora de formar nuestro carácter. Fijaos hasta qué punto están imbuidos en aquel tiempo o intoxicados, como dirían los escépticos contemporáneos, de lo que eran pues, los principios eh, basales del pensamiento fático, ¿no? Pensamiento o de la creencia en el destino. Sin embargo, la corriente dominante en la era helenística y romana temprana favoreció la síntesis. Filósofos estoicos como Posidonio abrazaron la astrología, emperadores romanos educados en la filosofía como Marco Aurelio, Juliano, el apóstata. Marco Aurelio fue un estoico y Juliano un neoplatónico. La consultaban buscando la voluntad del cosmos y por lo tanto en aquel tiempo pues los seres más cultos de aquella época vivieron casi al amparo de la astrología prácticamente para todo, para todo. Y escritores enciclopédicos como Plinio el Viejo incluían largos capítulos astrológicos maravillados ante la evidencia de la influencia sideral y sorprendidos del orden, o mejor dicho, admirados del orden pues inmanente en todas las cosas, orden racional intuitivo o intuible, de acuerdo, pues que constituía para ellos la prueba de existencia de una entidad trascendental. Para la mentalidad culta de aquellos siglos, la astrología no era un saber marginal, sino que era un elemento coherente del saber natural. Pues vale la pena enfatizar que esta sólida construcción teórica de la astrología no requirió invocar tradiciones esotéricas orientales, aunque sí las respetó. Los propios astrólogos helenísticos citaban a menudo autoridades legendarias de Egipto o Caldea, como por ejemplo Nehepso y Petosiris. Quienes hayáis leído textos clásicos tendréis noticia de Kepso y Petosiris. Hermes y Megisto, Zoroastro, son figuras que aparecen mencionadas como referencias en textos
astrológicos, para dar lustre a su disciplina, reconociendo que sus raíces prácticas eran muy antiguas. Pero a nivel explicativo usaron preferentemente las categorías griegas. Por ejemplo, Firmico Materno, también un personaje de sólidas bases morales fincadas en el estoicismo, en su mácesis, aunque luego, bueno, Firmico Materno pues va a cambiarse dramáticamente de chaqueta, ¿no? En un momento muy importante, justo poco después de haber escrito la mátesis, pues se convirtió al cristianismo, ¿no? Al cristianismo, ¿no? O al cretinismo, cretiano, ¿no? El sentido, de acuerdo, pues en que se mencionaba pues, la doctrina del cristianismo primitivo. ¿Mm? Firmico Materno combina la enseñanza técnica con alusiones a Anaxágoras, Platón, Aristóteles, los estoicos, mostrando que él entiende la astrología como parte de la filosofía natural. Incluso cuando describe mitos egipcios o caldeos para cada signo, para describirlos, inmediatamente los racionaliza. Para los dioses de signos y planetas, pues asoma la fisis manifestando cualidades y la ratio configurando destinos. Bueno, vuelvo a estar con vosotros. Bien, y ya en conclusión, la astrología helenística logró presentarse como una ciencia natural conforme al orden de las fisis gracias a la evolución y al enriquecimiento del concepto de fisis en la filosofía griega. De significar simplemente crecer o brotar, pasó a denotar el poder inmanente que genera, conecta y dirige todas las cosas con una racionalidad intrínseca. Los estoicos consideraron esta visión al equiparar fisis con un logos divino providente, y esa misma idea, un crecimiento, despliegue racional de la naturaleza, sirvió de cimiento para pensar el universo astrológico como un organismo dotado de sentido. En la astrología helenística, el cielo no es un caos de signos arbitrarios, es la manifestación visible de la razón cósmica y un entramado viviente donde cada estrella y cada planeta ocupan un lugar por naturaleza y ejercen su influjo según principios universales. Los astrólogos concibieron los horóscopos como mapas de las semillas causales sembradas en el momento del nacimiento, semillas que contenían en potencia el destino del individuo. Concebido así, el destino no era importado de misterios orientales, sino la misma necesidad natural enseñada por Heráclito, por Empédocles, por Platón o por Aristóteles, reinterpretada a la luz de la simpaceia estoica y la providencia. El macrocosmos y el microcosmos, el astro y el hombre, se reflejan mutuamente porque comparten una misma fisis. En suma, la astrología helenística heredó y adaptó la cosmovisión griega, un cosmos estoico regido por la razón y la necesidad, donde conocer la posición de los astros equivale a conocer las tendencias de la fisis que actúan en nosotros y en nuestro porvenir. Esta magistral confluencia de vocabulario filosófico, naturaleza, razón, logos, simpatía, destino, providencia y sus desarrollos técnicos, esferas, horóscopos y cálculos, dio lugar a una astrología única, naturalista y simbólica a la vez, síntesis del genio babilonio como un saber serio, digno de filósofos y eruditos, en el cual el universo astrológicamente articulado no era sino la fisis, hablando en lenguaje de estrellas. Así lo proclamó Manilio. El cosmos nos entrega sus secretos a través del zodiaco y al estudiarlo el sabio vive en concordancia con la naturaleza y el destino, reconciliando su vida humana con el orden divino del que forma parte. Y bien, pues esto ha sido la clase primera del curso para los miembros del canal de filosofía estoica y filosofía estoica y astrología. Eh, Como podéis ver, lo habéis podido ver hasta el final y por lo tanto, pues en estos momentos, pues están abiertos para todos. A lo largo de los próximos días, dará como aproximadamente unos 5 o 6 días al alcance, podréis verlo, escucharlo, participarlo y disfrutarlo. Y a partir del día sexto, pues pasará a estar dentro de los círculos pues, de nuestra comunidad. Y por lo tanto, pues me ha parecido adecuado participároslo. A partir de ahora vamos a tener una serie de capítulos que no sé cuántos van a ser,
Ya tengo 4 preparados en los que vamos a ir desarrollando pues todas las peculiaridades pues de esa filosofía que de alguna manera articula pues la base fundamental en el desarrollo de la astrología antigua. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Nuevamente gracias por vuestra atención y por el tratamiento que nos estáis dando y por las muy buenas vibraciones y opiniones y felicitaciones que nos enviáis. Y nada, estamos en contacto. Os espero y para mí es una gran satisfacción poder compartir con vosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte.